Bien, voy con el segundo artículo de la prueba de compresión de cilindro. Voy a meter en este audio prueba de compresión estática y en marcha en diésel, después prueba de compresión en marcha en gasolina y después prueba de compresión estática en un ejemplo en un GMC de gasolina. Bien, empezamos. Todo en el capítulo caso 7 del volumen 4. Explicación. Prueba de compresión estática y en marcha en diésel. Se puede hacer tanto la prueba de compresión estática como la de compresión en marcha en motores diésel, pero hay diferencias importantes en el procedimiento, las herramientas, los valores esperados y la interpretación respecto a los motores de gasolina. Diferencias principales entre diésel y gasolina. Los motores diésel funcionan por encendido por compresión, no usan bujías, comprimen solo aire a presiones y temperaturas muy altas para que el gasóleo se autoencienda al inyectarse. Por eso tienen una relación de compresión mucho más alta, normalmente entre 14 2.1 y 25 2.1, a veces más, comparada con la gasolina, generalmente 8 2.1 a 13 2.1. Esto hace que las presiones de compresión medidas sean mucho más altas en diésel. Valores típicos de compresión estática. Gasolina 140-180 psi, aproximadamente 9,5-12,4 bar en motores modernos. Diésel 300-500 psi o más, aproximadamente 20-35 bar, dependiendo del motor, si es turbo o no y el año. En muchos diésel automotrices comunes se ven entre 350 y 450 psi cuando están sanos. Luego, diferencia máxima entre cilindros. En ambos casos no debe superar el 10-15%. Una diferencia mayor indica problema en el cilindro más bajo. Bien, a la prueba de compresión estática en diésel, paso a paso. El procedimiento es similar al de gasolina, pero con algunas precauciones importantes por las altas presiones y el sistema de inyección. 1. Calienta el motor a temperatura normal de trabajo. 2. Deshabilita el combustible completamente para que no inyecte gasóleo. Para esto, quita el relé de la bomba de alta presión, el fusible de inyectores o desconecta el conector del sensor de posición del cigüeñal para que el ECM no ordene inyección. En algunos vehículos modernos es necesario usar un escáner para inhibir la inyección. Bien, 3. Quita todas las bujías de precalentamiento. Glow plugs en inglés. Importante. No uses el adaptador de bujías de gasolina. Necesitas un adaptador específico para glow plugs del motor diésel. El diámetro y rosca son diferentes. El manómetro debe soportar al menos 600-1000 psi. 4. Enrosca el manómetro en el agujero de la bujía de precalentamiento del cilindro que vas a probar. Asegura un buen sellado. 5. Piso a fondo el acelerador o ponlo en posición WOT si tiene cable, para abrir completamente la mariposa o permitir la máxima entrada de aire. 6. Gira el motor con el arranque durante 6-8 revoluciones o hasta que la aguja se estabilice. Anota el valor máximo. 7. Repite en todos los cilindros, manteniendo siempre las mismas condiciones. Consejo: en diésel la batería debe estar en buen estado o usa un cargador, porque las altas compresiones exigen más esfuerzo al motor de arranque. Interpretación: si un cilindro está significativamente más bajo, problema mecánico, anillos desgastados, válvulas que no sellan, junta de culata, pistón dañado, etc. En diésel, una compresión baja afecta mucho más el arranque en frío y el funcionamiento general, porque sin suficiente presión y calor no se produce la autoignición correctamente. Luego, prueba húmeda. Añadir un poco de aceite. Se usa igual que en gasolina para distinguir entre anillos, que sube la compresión,
o válvulas junta, que no sube. Bien. Luego, prueba de compresión en marcha, en inglés running compression, en diésel. Esta prueba se puede hacer, pero es menos común y más complicada que en gasolina por varias razones. Las presiones son muy altas y las formas de onda, si usas sensor de presión, son diferentes. En diésel la presión no cae tan bajo entre ciclos porque hay más retención de gases. En muchos diésel modernos Common Rail es difícil desactivar la inyección en un solo cilindro sin herramientas especiales. Se usa principalmente para detectar problemas dinámicos, como resortes de válvula débiles, levas desgastadas, problemas de sincronía de distribución o restricciones en admisión/escape que solo aparecen cuando el motor está girando. Procedimiento básico: calienta el motor. 2. Instala el manómetro, o mejor un sensor de presión de alta gama, en el agujero de una bujía de precalentamiento. Arranca el motor y déjalo en ralentí. Lee la presión, normalmente será más baja que la estática, alrededor del 50-75% en muchos casos, pero varía mucho según el motor. Hace una aceleración rápida, snap throttle, y observa el pico máximo. Compara entre cilindros. Interpretación en diésel. Si la compresión en marcha es mucho más baja que la estática en un cilindro, posible problema en el tren de válvulas o sincronía. En diésel esta prueba ayuda a diagnosticar si hay pérdida de eficiencia volumétrica. El cilindro no respira bien. Sin embargo, muchos mecánicos prefieren la prueba de fuga de cilindro, leak down test en inglés, en diésel, porque es más precisa para localizar exactamente dónde se pierde la compresión, válvulas, anillos, etc. Resumen de diferencias clave con gasolina. Valores mucho más altos en diésel, 300-500 o más PSI versus 140-180 PSI. Herramientas: adaptador para glow plugs, no para bujías, y manómetro reforzado. Deshabilitar inyección, más crítico en diésel porque en combustible se inyecta directamente y a alta presión. Interpretación: en diésel una compresión baja afecta gravemente el arranque en frío y puede causar humo blanco, pérdida de potencia y vibraciones fuertes. La tolerancia a diferencias entre cilindros es similar, pero los valores absolutos son más elevados. La prueba estática es la más usada en diésel. La en marcha es secundaria y a veces menos útil sin equipo avanzado. Bien, ahora voy a un caso concreto, y es que deciden complementar la prueba de compresión relativa con la prueba de fuga o de compresión en marcha, en este caso en un gasolina. ¿Por qué dije preferiblemente una prueba de fuga o compresión en marcha después de la compresión relativa con osciloscopio? Ahora pregunto, ¿por qué la compresión relativa no es suficiente sola? La prueba que hizo con la pinza amperimétrica en el cable de la batería más la bobina de referencia es muy rápida y buena para comparar cilindros, pero tiene limitaciones importantes. Solo te dice si el cilindro 3 es relativamente más bajo que los demás, por ejemplo, el pico del 3 es 15% más bajo, pero no te da valores absolutos en PSI o bar, con lo que no sabes si todos los cilindros están bajos o solo el 3. Tampoco detecta problemas dinámicos que solo aparecen cuando el motor está en marcha, y no te dice dónde está la fuga, válvulas, anillos, junta de culata, etc. Por eso un mecánico profesional, aunque la prueba de compresión relativa salga bien, hace al menos una de estas dos pruebas para confirmar al 100% que el motor mecánicamente está perfecto antes de seguir con bobinas, inyectores o PCM. Una de estas dos pruebas, que como he dicho son prueba de fuga o de compresión en marcha. Estamos hablando de un caso gasolina.
1. Prueba de fuga de cilindro, en inglés Cylinder Leak Down Test, la más recomendada. ¿Qué información extra aporta? Te dice exactamente dónde se escapa la compresión, válvula de admisión, escape, anillos, junta de culata o incluso pistón roto. Luego, detecta fugas pequeñas que la relativa no ve, por ejemplo, válvula que no sella bien solo en caliente, y es muy útil en fallos de encendido intermitentes o cuando la compresión estática parece normal. Bien, herramientas: probador de fugas, leak down tester, más compresor de aire de taller, mínimo 100 psi. Paso a paso, ¿cómo lo hace un mecánico? Calienta el motor a temperatura normal de trabajo, 80-90 grados centígrados. Quita todas las bujías para que el motor gire fácil. Desconecta bobinas e inyectores para que no arranque accidentalmente. Pon el cilindro 3 exactamente en PMS de compresión, ambas válvulas cerradas. Gira manualmente con una llave en la polea del cigüeñal hasta que la marca de tiempo coincida y el pistón esté arriba. Puedes usar una pajita o dedo en el agujero de bujía para sentir presión. 5. Enchufa el probador de fugas en el agujero de la bujía del cilindro 3. 6. Ajusta el regulador hasta que el manómetro de entrada marque exactamente 100 psi. 7. Lee el segundo manómetro. Te da el porcentaje de fuga. Normal, menor a 10-15% en motor sano. Si es mayor a 20% es malo. Luego 8. Escucha y localiza la fuga. Aire por el tubo de admisión. Implica válvula de admisión mala. Aire por el escape. Válvula de escape mala. Aire por el tapón de aceite o varilla. Anillos o pistón. Burbujas en el depósito de refrigerante. Junta de culata. Aire por otro agujero de bujía. Problema entre cilindros. Raro. Y repiten los demás cilindros para comparar. Bien, esto ha sido la prueba de fuga de cilindro. Cylinder Leak Down Test. Ahora, prueba de compresión en marcha. Running Compression Test. ¿Qué información extra aporta? Mide la compresión real mientras el motor está girando y bajo carga. Detecta problemas que solo aparecen en marcha. Resortes de válvula débiles, lifter hidráulicos colapsados, cadena de distribución estirada, problemas de sincronía de válvulas, etc. En fallos de encendido, inyección, fallos de encendido o inyección, si la compresión en marcha del cilindro 3 es mucho más baja que en frío estático, problema mecánico dinámico, aunque la relativa haya salido bien. Bien, ahora, herramientas: manómetro de compresión normal, el mismo de la prueba estática. Estoy hablando de gasolina. Paso a paso, calienta el motor completamente. Haz primero una compresión estática normal, para tener referencia en todos los cilindros. Vuelve a colocar todas las bujías excepto la del cilindro 3. Desconecta el inyector y la bobina del cilindro 3 para que no inyecte ni encienda. Enchufa el manómetro de compresión en el agujero de la bujía del cilindro 3 con la válvula Schrader dentro para que no se escape el aire. 6. Arranca el motor y déjalo en ralentí. Idle en inglés. Luego, 7. Lee la presión en el manómetro. Normalmente 60-80% de la compresión estática. Ahora haz una aceleración rápida, snap throttle, y mira el pico máximo que alcanza. 9. Compara. Si la compresión en marcha es mucho más baja que la estática, problema de tren de válvulas, resortes débiles, lifters, cam, el árbol. Si sube poco en el snap, en la aceleración,
Implica restricción en admisión o problema de sincronía. Recomendación del mecánico. Orden real. Si la relativa salió bien, haz primero la prueba de fuga. Es la que más información da y es barata. Si la fuga está bien, haz la compresión en marcha solo en cilindro 3. Si ambas están perfectas, implica 99% seguro que el problema es bobina, inyector o cableado. Bien, ya hemos visto la prueba de fuga de cilindro, que la explico mejor en otro audio de esta misma lista de reproducción de listas de pruebas de taller. Y luego hemos visto la prueba en marcha para un gasolina, la prueba de compresión en marcha para un gasolina, y ahora vamos a ver la prueba de compresión estática para el ejemplo de un GMC. La prueba de compresión estática, también llamada Cranking Compression Test en inglés, no es lo mismo que la compresión relativa que hicimos antes con el osciloscopio y la pinza amperimétrica. La diferencia clave es que la compresión relativa solo sirve para comparar rápidamente entre cilindros viendo los picos de corriente del motor de arranque. Te dice si el cilindro 3 es relativamente más bajo que los demás, pero no te da valores absolutos en PSI o bar ni te permite comparar con las especificaciones del fabricante. En cambio, la compresión estática mide el valor real y exacto de compresión de cada cilindro en libras por pulgada cuadrada, PSI, libras por pulgada cuadrada, PSI. Es más lenta porque requiere quitar las bujías, pero es la prueba clásica que da números precisos para saber si la compresión está dentro del rango normal y si hay diferencias importantes entre cilindros. La compresión estática es la que todo mecánico hace para confirmar al 100% después de la prueba relativa. Te permite saber si todos los cilindros tienen buena compresión o si hay algún cilindro claramente bajo. ¿Cómo se hace la prueba de compresión estática paso a paso en un GMC de gasolina? Herramientas necesarias: un manómetro de compresión, compresómetro, con adaptador para bujías de gasolina, llave de bujías con extensión, guantes y gafas de seguridad, un cargador de batería recomendado para mantener voltaje constante y el diagrama de fusibles del vehículo. Paso a paso. 1. Calienta el motor completamente. Arranca el motor y déjalo llegar a su temperatura normal de funcionamiento hasta que el ventilador del radiador se encienda al menos una vez. Esto es importante porque la compresión en frío siempre sale más baja. Luego 2. Deshabilita el arranque y la inyección de combustible para que el motor no arranque ni inyecte gasolina. Quita el relé o el fusible de la bomba de gasolina. Desconecta todas las bobinas COP o el conector principal de encendido para evitar que salte chispa. Es recomendable también desconectar los inyectores. 3. Quita todas las bujías. Etiqueta o anota el orden de cada bujía para volver a colocarla correctamente después. Limpia muy bien alrededor de cada agujero de bujía para que no caiga suciedad ni partículas dentro del cilindro. 4. Prepara el manómetro. Enrosca el adaptador del compresómetro firmemente en el agujero de la bujía del cilindro que vas a probar primero. Normalmente se empieza por el cilindro 1. Asegúrate de que quede bien sellado. 5. Realiza la prueba en cada cilindro. Pide a un ayudante que pise a fondo el acelerador, el pedal del acelerador, y lo mantenga pisado. Acelerador totalmente abierto. Esto permite que entre la máxima cantidad de aire. Gira el motor con el arranque durante 4 o 6 revoluciones completas, o hasta que la aguja del manómetro deje de subir. Anota el valor máximo que alcanzó. Suelta la presión del manómetro, si tiene válvula, antes de pasar al siguiente cilindro. 6. Repite el mismo procedimiento en todos los cilindros. Haz exactamente lo mismo en el cilindro 2, 3, 4, etc. Mantén siempre el mismo número de giros del motor y el acelerador pisado a fondo en cada prueba. 7. Interpreta los resultados.
En motores GM de gasolina modernos como los 5.3 o 6.2 litros, los valores normales suelen estar entre 140 y 180 psi aproximadamente. Los valores exactos los debes confirmar en el manual de servicio del GMC específico. La diferencia máxima permitida entre cilindros no debe superar el 10-15%. Por ejemplo, si un cilindro da 160 psi y el cilindro 3 solo da 130 psi, eso indica un problema mecánico en el cilindro 3, de 160 a 130. Indica un problema mecánico en el cilindro 3. Si todos los cilindros están bajos pero más o menos parejos, puede ser desgaste general del motor o un problema de sincronía de la distribución. Consejos extras para GMC. Si la batería está débil, los valores de compresión saldrán más bajos de lo normal. Por eso es recomendable conectar un cargador de batería durante la prueba. En motores con inyección directa como algunos LT, el procedimiento es exactamente el mismo. Después de terminar la prueba, vuelve a colocar todas las bujías, bobinas y el relé de la bomba de gasolina en su lugar. Borra los códigos de error si es necesario. Esta prueba te da los números reales que la compresión relativa no puede darte. Si después de hacer la compresión estática el cilindro 3 tiene una compresión buena y similar a los demás cilindros, entonces podemos estar casi seguros de que el fallo de encendido es causado por un problema de encendido, bobina, bujía o cableado, o de inyección, inyector sucio o sin pulso.